señalar que la ciencia está compuesta de teorías que recoge, ¿no? que se asumen como verdaderas y a través de las cuales se analiza e interpreta la realidad, nos trae otras preguntas. Y para Popper es fundamental, ¿no?, plantearnos la pregunta de cómo podemos distinguir cuándo una teoría es científica y cuándo no lo es. ¿Qué nos permitiría a nosotros decir, por ejemplo, que la teoría de la relatividad de Einstein es científica y de repente la teoría del psicoanálisis no lo es? Esta pregunta es fundamental, sobre todo en el contexto actual, ya que nos va a permitir eh, poder entender, ¿no?, con mayor claridad el quehacer científico. Entonces, el problema de la demarcación consiste en determinar el criterio, ¿no?, que nos permita distinguir la ciencia de la pseudociencia. Esto es bastante importante porque hay teorías que tratan de aparentar ser científicas cuando no lo son. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, nosotros distinguir la ciencia de la pseudociencia? El problema de la demarcación precisamente consiste en hallar ese criterio que nos permita distinguir estos tipos de teoría. Y en el texto Popper hace hincapié en algo que es fundamental. El problema de la demarcación no es el problema de la verdad. Es decir, que una teoría científica, que una teoría sea considerada científica, no quiere decir de que sea verdadera. Y que una teoría sea categorizada como pseudocientífica no necesariamente quiere decir que sea falsa. El problema de la verdad y el problema de la falsedad es otro, dice. Acá de lo que él trata es de distinguir cuándo una teoría es científica y cuándo no lo es. Teniendo en cuenta, dice, que a veces la ciencia se equivoca y algunas veces la pseudociencia da con la razón. Entonces es fundamental establecer este problema de la demarcación dentro digamos, de sus aspiraciones, ¿no? No es para determinar qué teoría es verdadera y qué teoría es falsa, sino para determinar cuándo una teoría es científica y cuándo no lo es. Entonces, hay un criterio de demarcación. ¿Qué criterio nos permitiría distinguir a nosotros una teoría científica de una que no lo es? La respuesta comúnmente aceptada, según Popper, es el método empírico. Claro, lo que solemos decir es de que nuestra ciencia es ciencia por su método empírico, ¿no? Que las teorías científicas son científicas por el método empírico, pero en realidad no es suficiente. No es suficiente esta respuesta. ¿Qué cosa nos dice que la ciencia sea caracterizada por el método empírico? Bueno, básicamente en que parte de la observación, de la experimentación. Recuerden que empírica viene de esa palabra griega empeiria, que se hace referencia a la experiencia. Y claro, y es a partir de esta experiencia, ¿no?, de esta observación, que se busca postular leyes universales. Es decir, se pasa de lo particular a lo universal, ¿no? Recuerden, el conocimiento de la ciencia es universal, ¿no? Dar leyes que sean verdaderas siempre, en todo momento. Entonces, claro, con esto también debemos aceptar de que nuestra ciencia, claro, sigue un método empírico y que por lo tanto es una ciencia inductiva, ¿no? Es una ciencia inductiva. Que parte de los casos particulares a leyes universales. Bueno, esto genera dos problemas, ya que lo vamos a ver. Uno que es más relacionado al mismo problema de la inducción y otro ya relacionado con el término verificacionismo que vamos a ver precisamente ahora. ¿Cuál es el problema? Un primer problema de señalar de que la ciencia es ciencia por el método empírico. Ya bueno, hay un pequeño problema con el inductivismo. Y es que cuando hablamos de una ciencia inductiva como la nuestra, estamos haciendo alusión, ¿no?, a que
los científicos buscan, por lo general, pruebas, evidencias con las cuales sustentar las leyes que se dan, ¿no? Desde la ciencia, leyes que tratan de ser universales. Bueno, entonces esto lo lleva a tener o a caer en lo que Popper llama el verificacionismo. ¿Qué es el verificacionismo? Son los intentos de buscar pruebas a favor de una teoría, de confirmar una teoría. Imaginen una proposición universal como todos los metales se expanden con el calor. ¿Es universal? Pues sí, porque asume que son todos los metales se expanden con el calor. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Dónde? En todos lados. Es decir, algo que se cumple siempre, ¿no? Todos los metales se expanden con el calor. Entonces, ¿cuántos casos, cuántos experimentos necesitamos hacer para verificar esta proposición, esta ley universal? Bueno, ahí es donde radica el problema del verificacionismo. Es de que si los científicos se dedican a verificar las teorías, en realidad se van a dedicar a una tarea que nunca va a acabar. Precisamente porque el problema del verificacionismo es el mismo problema que el de la inducción. Es decir, preguntémonos, ¿cuántos casos a favor necesitamos para confirmar una teoría como verdadera? Claro, necesitaría, para verificar una ley, necesitaría realizar todos los experimentos posibles en todas las circunstancias posibles. Y eso me llevaría a un trabajo al infinito, porque yo no sabría si en el futuro pues aparece un metal que no se expanda con el calor, o si en determinado contexto los metales no se expanden con el calor. Ahí, digamos, hay una tarea que se queda pendiente y abierta y que nunca va a acabar, ¿no? Pero hay otra pregunta, más bien, ¿no? Que es por donde va a ir también la respuesta de Popper. ¿Cuántos casos necesitamos para refutar una teoría? ¿Cuántos metales que no se expanden con el calor necesitaré para señalar que esa ley que dice que todos los metales se expanden con el calor es falsa? Pues en este caso solo voy a necesitar un caso en contra. Entonces, el problema del verificacionismo, ¿no? De tratar de verificar leyes con proposiciones universales, de proposiciones de la ciencia, es de que uno se embarca en una labor que no acaba, ¿no? Una labor que está siempre abierta, porque siempre puede haber un caso en contra de la ley. Dicho esto, vamos a ver este segundo problema que menciona Popper en torno a la respuesta de que la ciencia se caracteriza por su método empírico.